Hay silencios que pesan más que las piedras, y lluvias que no limpian, sino que desentierran secretos ancestrales. En el olvidado pueblo de San Judas, donde las nubes se aferran a las cumbres como fantasmas grises, cada gota de agua no es un fin, sino el preludio de un comienzo. Mi abuelo solía decir que la oscuridad no es la ausencia de luz, sino una entidad que respira, que espera. Nunca le creí, no del todo, hasta que el destino, o quizás alguna fuerza más siniestra, me arrastró a esa casa. Una cabaña de madera vieja, aislada por kilómetros de pinos que susurraban lamentos con el viento, mi único refugio después de una vida en la bulliciosa capital. Aquí, donde el tiempo se detiene y la niebla lo envuelve todo, pensé que encontraría paz. Qué ingenuo fui. La verdadera paz, al parecer, era un lujo que San Judas no concedía fácilmente a los forasteros. Y aquella noche, la paz fue el último de mis problemas. Eran las 3:17 de la mañana, según el viejo reloj de péndulo que chirriaba en el pasillo, cuando el primer golpe resonó en la puerta principal. No fue un golpe fuerte y resuelto como el de un vecino o un viajero perdido. Fue un roce rítmico, un rasguño suave, casi una caricia macabra que intentaba palpar la madera gastada. Me desperté de golpe, con el corazón martillando contra mis costillas, escuchando el tamborilear incesante de la lluvia contra el techo de zinc y las ventanas empañadas. Mi mente, aún enredada en los restos de un sueño perturbador, intentó racionalizarlo. ¿Una rama golpeando? ¿Un animal extraviado? Pero el patrón era demasiado deliberado, demasiado insistente para ser obra de la naturaleza. Era el sonido de alguien, o algo, anunciando su presencia con una paciencia aterradora. El aire dentro de la cabaña, ya de por sí frío, pareció volverse gélido, impregnándose de una humedad que calaba hasta los huesos. Con cada rasguño en la puerta, un escalofrío helado recorría mi columna vertebral. Me levanté lentamente, mis pies descalzos tocando el suelo de madera que se sentía como hielo bajo mis plantas. Cada paso era un crujido que resonaba en el silencio opresivo de la casa, amplificando mi propio miedo. Al llegar a la sala de estar, un olor me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Una mezcla nauseabunda de tierra húmeda y moho antiguo. Sí, pero también algo más. Un matiz metálico, denso, inconfundible, el olor acre y dulce de sangre vieja, como la que queda en una herida que nunca cicatriza del todo. La chimenea estaba apagada, pero el calor que emanaba de ella había desaparecido, reemplazado por una frialdad sobrenatural que parecía brotar de las mismas paredes. La lámpara de aceite en la mesa de la esquina titiló con una luz moribunda, como si una ráfaga de viento invisible la estuviera asfixiando. Tragué saliva, mi garganta seca como el desierto. ¿Quién, o qué, podría estar afuera en una tormenta como esta, buscando entrada de una manera tan peculiar? ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz, habitualmente profunda, sonando ahora como un susurro apenas audible, delgada y quebradiza, extraña incluso para mis propios oídos en la vasta quietud de mi propia casa. No hubo respuesta humana, ni el chapoteo de botas en los charcos, ni el gruñido de un perro asustado. En su lugar, el único sonido que penetró el umbral fue un gorgoteo profundo y húmedo, como si alguien intentara respirar con los pulmones llenos de lodo espeso, o quizás, como el sonido de una garganta que lucha por emitir palabras, pero solo logra expulsar desesperación. Me acerqué con cautela a la puerta, mi mano temblorosa buscando la mirilla, el único ojo entre mi seguridad y la amenaza exterior. Con un valor que no sabía que poseía, pegué mi ojo a la mirilla. La imagen que se presentó ante mí aún me persigue en mis pesadillas. Afuera, bajo el fugaz y fantasmal resplandor de un rayo que rasgó la oscuridad, vi una figura. Era alta, anormalmente alta. Sus hombros parecían rozar el marco superior de mi robusta puerta de madera. Vestía un abrigo pesado, empapado por la lluvia, que se confundía tan perfectamente con la negrura de la noche que parecía una extensión de la misma sombra. Pero lo más aterrador no era su estatura ni su vestimenta, no tenía rostro. Donde debería haber rasgos humanos,
Solo había una superficie lisa, pálida y brillante, como porcelana sin pintar, que reflejaba la luz plateada del relámpago con una luminiscencia inquietante. No había ojos, nariz ni boca, solo una lámina espectral que observaba, o al menos eso sentía yo, directamente hacia mi alma. El miedo no fue el escalofrío habitual que te hace temblar, fue una parálisis total, una descarga eléctrica que me inmovilizó desde la cabeza hasta los pies. Mi mente gritaba que corriera, que me escondiera, pero mi cuerpo se negaba a obedecer. Fue entonces cuando la perilla de la puerta comenzó a girar. Lento, deliberado, un giro apenas perceptible, pero cargado de una intención malévola. Yo sabía que había echado el cerrojo, un cerrojo de hierro forjado que había sido parte de la casa por más de un siglo. Pero sentí, no con mis manos, sino con cada fibra de mi ser, como el metal resistía y se doblaba bajo una presión invisible, una fuerza que desafiaba toda lógica. Escuché un crujido apenas audible proveniente de la madera del marco, como si la casa misma estuviera gimiendo de dolor, cediendo ante una voluntad superior. «No puedes entrar», susurré, mi voz apenas un soplo contra la madera, más para convencerme a mí mismo de que aún tenía algún control que para advertir a aquella cosa. Mis palabras se perdieron en el estruendo de la tormenta. Entonces, la cosa habló, pero no lo hizo con una voz propia, ni con aquel gorgoteo lodoso. Usó la mía. «No puedes entrar», repitió desde el otro lado, mi tono exacto, mi misma inflexión de pánico y desesperación, pero distorsionado, como un eco corrupto que había aprendido a imitar. Era mi voz, sí, pero vacía, sin alma, una burla cruel que reverberaba en mi cráneo. Era la prueba irrefutable de que lo que fuera que estuviera al otro lado, no solo me había observado, sino que me había estudiado, me había comprendido. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, la piel de gallina cubriendo cada centímetro de mi cuerpo. Me retiré hasta la cocina, mis ojos buscando desesperadamente algo, cualquier cosa, un cuchillo de carne, un atizador de la chimenea, una silla, cualquier objeto que pudiera ofrecer la ilusión de defensa contra lo inexplicable. Pero mientras mi mirada barría la estancia, mi vista se cruzó con el gran espejo veneciano que colgaba en el pasillo, un regalo de mi abuela, y en ese reflejo, mi corazón se detuvo por completo. En el cristal pulido, la puerta de entrada de la cabaña estaba abierta de par en par, las bisagras rotas, colgando lánguidamente. Y allí, justo detrás de mi propia imagen, se erguía la criatura. Ya estaba dentro, mirándome directamente, sus dedos largos y espantosamente pálidos, fríos como el hielo del invierno más crudo, apenas rozando la nuca de mi reflejo. Era tan real, tan palpable en el espejo, que sentí el aliento helado en mi propio cuello. Con un grito ahogado que no pudo escapar de mi garganta, giré mi cabeza bruscamente hacia la puerta real. Cerrada, impecable. El cerrojo, aunque visiblemente forzado, aún resistía. No había rastro de la criatura, ni de la puerta abierta, ni del frío aliento que había sentido un instante antes. La realidad y el reflejo se habían desgarrado. Fue entonces, en esa fracción de segundo de disonancia, cuando comprendí el horror verdadero, el terror que superaba cualquier fantasma o monstruo convencional. La criatura no quería entrar en mi casa. No, la casa era solo un cebo, una distracción. Lo que esa entidad deseaba era entrar en mi reflejo, en mi propia imagen, en mi misma esencia. Había usado el reflejo como una puerta, como un puente hacia algo más íntimo, más personal. Desde aquella noche fatídica, la lluvia en San Judas suena diferente. Y yo, que antes vivía ajeno a supersticiones, ahora soy un esclavo de los espejos. Cada vez que cruzo frente a uno, mi imagen tarda un segundo más en moverse que yo. Un lapso casi imperceptible, pero lo suficientemente largo para que un escalofrío me recorra. Y lo más perturbador de todo, en los ojos de mi reflejo, ya no veo mi propia alma, la que conocía. Ahora, en el fondo de esas pupilas,
No hay brillo, solo una oscuridad profunda y antigua, como la de aquella lluvia eterna que prometió secretos y cumplió con la más horrible de las verdades. El invitado de la lluvia no solo entró en mi casa, entró en mí. Y se ha quedado, observándome desde el otro lado, esperando su momento.